Creciendo, nuestra casa se sentía como un campamento militar. Mi padre, un maestro universitario, manejaba todo de manera muy estricta. Mi hermana mayor, Julia, era la hija perfecta, obediente, enfocada en la escuela y siempre tratando de hacer felices a todos. Yo era todo lo contrario, siempre probando los límites. Laura, siéntate derecha, mi padre decía bruscamente durante la cena, una dama no se encorva. Yo ponía los ojos en blanco, me sentaba derecha y luego me encorvaba de nuevo en cuanto él dejaba de mirar. Era una lucha constante por el poder. Mi madre no decía mucho, pero era igual de estricta. Me lanzaba miradas de desaprobación por mi ropa o por los amigos que elegía. ¿Qué pensarán los vecinos?, siempre preguntaba. A pesar de que la casa se sentía sofocante, encontré pequeñas formas de crear mi propio espacio. Empecé a salir con Pablo cuando tenía 17 años. Él tenía 20 y estaba en la universidad. Todo lo que mis padres no querrían para mí. Lo mantuvimos en secreto, encontrándonos cuando podíamos. Por un tiempo. Sentía que las cosas finalmente estaban saliendo como quería. Tenía planes de ir a la universidad y escapar del estricto y frío control de mis padres. Pero la vida tenía otros planes. Unos meses después de mi cumpleaños número 19, comencé a sentirme mal por las mañanas. Al principio, pensé que era estrés por mis próximos exámenes, pero pronto no pude ignorarlo más. Todavía recuerdo estar en un pequeño baño de una gasolinera, sosteniendo una prueba de embarazo de plástico en mis manos temblorosas. Una línea rosada apareció positiva. Estaba embarazada. Los días siguientes se sintieron como una neblina. No podía dejar de pensar en qué hacer. Sabía que tenía que decirle a Pablo, pero cada vez que intentaba llamarlo, perdía el valor. Finalmente, no pude evitarlo más. Nos encontramos en nuestro lugar habitual, un pequeño parque lejos de las miradas de todos. Pablo sonrió al verme, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente cuando notó mi expresión. «Laura, ¿qué pasa?», preguntó, tomando mi mano. Me aparté, abrazándome a mí misma. «Estoy embarazada», solté de golpe. El silencio que siguió fue pesado. El rostro de Pablo pasó por tantas emociones, sorpresa, incredulidad y finalmente miedo. «¿Estás segura?», preguntó. Asentí, con lágrimas acumulándose en mis ojos. Me hice 6 pruebas y todas salieron positivas. Pablo pasó sus manos por su cabello, sus ojos de repente fríos. «Tienes que deshacerte de él. Un aborto, Laura, es la única opción. Somos demasiado jóvenes para esto. Arruinará nuestras vidas». No podía creer lo que estaba escuchando. Este era Pablo, el chico que creía amar, diciéndome que me deshiciera de nuestro bebé como si no fuera nada. «Lárgate de mi vista», susurré, dándole la espalda. Se fue sin decir una palabra más, dejándome sola con la pesada decisión que tenía que tomar. Contarles a mis padres fue aún más difícil. Esperé hasta después de la cena, cuando mi padre estaba sentado en su lugar habitual en la sala, leyendo el periódico. Mi madre estaba tejiendo y Julia también estaba allí, de pie en el fondo. «Tengo algo que decirles», dije, con la voz temblorosa. Mi padre bajó el periódico y me miró con sospecha. «¿Qué pasa, Laura?», preguntó. Respiré hondo. «Estoy embarazada». La reacción fue peor de lo que podía haber imaginado. El rostro de mi padre se puso rojo mientras comenzaba a gritar sobre la vergüenza y la decepción. Mi madre rompió en llanto, llorando por lo que pensarían los vecinos. Julia simplemente se quedó ahí, choqueada y asqueada. «Vas a abortar», dijo mi padre, una vez que se calmó lo suficiente como para hablar claramente. «Encontraremos una clínica discreta. Nadie tiene». Al principio, no quería escuchar, pero la presión de mi familia fue demasiado. Unos días después, me encontré sentada en la consulta de un médico, mi madre y Julia sentadas a mi lado como guardias. La doctora, una mujer amable de unos 50 años, revisó mis gráficos con el ceño fruncido. Luego me miró, sus ojos llenos de preocupación. «Laura, necesito decirte algo importante», dijo con suavidad. «Debido a tu historial médico, si te haces un aborto, hay una alta probabilidad de que nunca más puedas tener hijos». Sus palabras me golpearon fuerte. Nunca poder tener hijos de nuevo. De repente, la decisión fue clara. «No», dije. Mi voz más fuerte de lo que esperaba. «No lo voy a hacer. Voy a tener al bebé». Mi madre se quedó boquiabierta, y Julia rodó los ojos. Pero yo me mantuve firme. El camino a casa fue tenso y silencioso. Cuando cruzamos la puerta, mi padre estaba esperando noticias. «Bueno», exigió. «No quiso hacerlo», escupió mi madre,
frustrada, después de todo lo que hemos hecho por ella, dijo mi padre, su rostro retorcido por la ira. Respiró hondo y luego habló, su voz fría y definitiva. Vete, empaca tus cosas y deja esta casa. Ya no eres mi hija. No permitiré que avergüences a esta familia con tu condición, dijo mi padre con la voz fría. Mi madre asintió en señal de acuerdo, sus ojos duros. Oíste a tu padre, vete. Julia simplemente se quedó ahí, en silencio y juzgando. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras corría a mi habitación, agarrando algo de ropa y metiéndola en una bolsa. Cuando me dirigía a la puerta, la voz de mi padre me detuvo una última vez. Y ni pienses en volver. Para nosotros, estás muerta. La puerta se cerró de golpe con un sonido que se sintió final y devastador. Estaba sola, embarazada y sin hogar. Desesperada, llamé a la única persona que pensé que podría ayudarme, mi tía Catalina. Ella y el tío Santiago siempre habían sido los marginados de la familia, vivían en otro estado y rara vez hablaban con mis padres. Laura, ¿qué pasa, cariño? La voz de mi tía Catalina era cálida y preocupada. Entre lágrimas, le expliqué todo. Hubo una larga pausa después de que terminé. ¿Dónde estás ahora? Finalmente preguntó. Afuera de su casa. Me echaron. Otra pausa. Quédate ahí. Vamos a buscarte. El camino a la casa de la tía Catalina y el tío Santiago fue largo, pero me dio tiempo para pensar en todo lo que había pasado. Su casa era pequeña pero acogedora. Tan pronto como llegamos, la tía Catalina se preocupó por mí, asegurándose de que comiera algo mientras el tío Santiago llevaba mi bolso al cuarto de invitados, que ahora sería mío. No es mucho, dijo, dejando el bolso, pero es tuyo por el tiempo que lo necesites. Miré alrededor del cuarto pequeño y cálido, y sentí un nudo en la garganta. Es perfecto, susurré. Las semanas siguientes fueron un torbellino de citas médicas, hablar sobre mi futuro y acostumbrarme a mi nueva vida. Una noche, durante la cena, la tía Catalina habló. Hemos estado pensando, dijo, queremos ayudarte a continuar con tus estudios. Levanté la vista de mi plato, sorprendida. ¿Qué quieres decir? El tío Santiago se inclinó hacia adelante. Hemos ahorrado algo de dinero a lo largo de los años. Nunca tuvimos hijos propios, así que queremos usarlo para ayudarte a ir a la universidad. Me quedé sin palabras. Después de todo lo que había pasado, la idea de ir a la universidad parecía imposible. No sé qué decir. Di que sí, sonrió la tía Catalina. Creemos en ti, Laura. Este bebé no significa el fin de tus sueños. Con su apoyo, me inscribí en un colegio comunitario local, especializándome en administración de empresas. No fue fácil compaginar las clases, las citas médicas y los desafíos del embarazo, pero estaba decidida a hacerlo funcionar. También conseguí un trabajo como mesera en un restaurante local. La dueña, Eva, era una mujer amable que entendía mi situación y era flexible con mis horarios. No era mucho, pero me ayudaba a ahorrar para el bebé y a contribuir en la casa de la tía Catalina y el tío Santiago. El día que nació mi hijo fue el más aterrador y hermoso de mi vida. Después de horas de parto, lo sostuve en mis brazos, asombrada por sus pequeños dedos y pies. La tía Catalina y el tío Santiago estaban cerca, sonriendo con orgullo como abuelos. ¿Cómo lo vas a nombrar?, preguntó suavemente la tía Catalina. Miré a mi hijo, dormido pacíficamente en mis brazos. Joaquín, dije, significa, Dios es mi juez, porque sin importar lo que piensen los demás, sé que tomé la decisión correcta. Mientras me adaptaba a ser madre, equilibrando a un recién nacido con las clases universitarias y el trabajo, a menudo pensaba en mis padres y Julia. ¿Sabían ellos sobre Joaquín? ¿Se arrepentían de lo que habían hecho? Pero aparté esos pensamientos. Ahora tenía una nueva familia, una que me aceptaba y me amaba incondicionalmente. Un día, durante un raro descanso, estaba revisando las redes sociales cuando una publicación llamó mi atención. Era de Julia. Mi corazón dio un vuelco al leerla. Emocionada de anunciar que Pablo y yo estamos comprometidos. No puedo esperar para empezar. La foto mostraba a Julia sonriendo, con su brazo alrededor de Pablo, el mismo Pablo que me había abandonado a mí y a nuestro hijo. Se veían tan felices, como si nada hubiera pasado. Una oleada de emociones me invadió, enojo, dolor y traición. Pero luego miré a Joaquín, jugando pacíficamente en su cuna, y me di cuenta de algo importante. No necesitaba su aprobación. No necesitaba su amor. Todo lo que necesitaba estaba justo aquí. Los años pasaron rápidamente, entre pañales, libros de texto y sesiones de estudio nocturnas. Mi último semestre fue especialmente duro.
Estaba tomando clases extras para graduarme a tiempo, todavía trabajando en el restaurante y cuidando a un niño de 5 años lleno de energía. El día de la graduación estuvo lleno de emociones. Mientras estaba en fila para recibir mi diploma, miré hacia la multitud y vi a la tía Catalina y al tío Santiago radiantes de orgullo. Joaquín estaba sentado en los hombros del tío Santiago, saludando emocionado cada vez que me veía. La verdadera sorpresa llegó después, en la fiesta de graduación que organizaron para mí. Mientras celebrábamos, Eva, mi jefa del restaurante, me apartó a un lado. Laura, tengo una oferta para ti, dijo con una sonrisa. Estoy buscando un nuevo gerente de restaurante y creo que serías perfecta para el puesto. Estaba sorprendida, ¿yo? Pero solo he sido mesera. Eva agitó la mano, desestimando el pensamiento. Ha sido mucho más que eso. He visto cómo manejas a los clientes difíciles, cómo organizas al personal y cómo has equilibrado el trabajo, la escuela y la maternidad. Esa es la clase de dedicación y habilidad que necesito en un gerente. Se sentía como un sueño hecho realidad, un trabajo estable con mejor salario y horarios regulares. Era exactamente lo que Joaquín y yo necesitábamos para empezar nuestra nueva vida. Los siguientes años estuvieron llenos de cambios positivos. Me entregué a mi nuevo rol en el restaurante, aprendiendo todo lo que podía sobre gestión y negocios. Joaquín empezó la escuela y se convirtió en un niño inteligente y curioso que amaba leer y jugar béisbol. Fue en uno de los juegos de la Liga Infantil de Béisbol de Joaquín donde conocí a Francisco. Estaba allí con su hijo Tomás, quien jugaba en el equipo contrario. Empezamos a hablar y de inmediato me sentí atraída por sus ojos amables y su risa fácil. ¿Papá soltero?, le pregunté, notando que estaba solo. Asintió, con una triste sonrisa en el rostro. Viudo, en realidad, la mamá de Tomás falleció cuando él era un bebé. Mi corazón se rompió por él. Lo siento mucho. Debe ser difícil. Lo es, admitió, pero lo manejamos. ¿Y tú? ¿Mamá soltera? Reí. ¿Está novio? Nuestra relación se desarrolló lentamente. Ambos éramos cautelosos, ya que habíamos sido heridos antes. Y con nuestros hijos en el panorama, no apresuramos las cosas. Pero a medida que pasaban los meses, me di cuenta de que me estaba enamorando de Francisco. Él era amable y paciente, y Joaquín lo adoraba. Un año después de conocernos, Francisco me propuso matrimonio. No fue nada dramático, solo un momento tranquilo en su patio trasero, con nuestros hijos jugando cerca. Nuestra boda fue pequeña e íntima, solo con amigos cercanos y familiares. Mientras caminaba por el pasillo con Joaquín orgullosamente a mi lado como el portador de los anillos, atrapé la mirada de la tía Catalina. Ella estaba llorando, pero su sonrisa era radiante. La vida con Francisco, Joaquín y Tomás pronto se establecí. Un par de años después de nuestra boda, fuimos bendecidos con una nueva adición a nuestra familia. Nuestra hija, Beatriz, nació en una cálida mañana de primavera. Mientras la sostenía en mis brazos, con Francisco, Joaquín y Tomás reunidos alrededor de la cama del hospital, sentí una sensación de plenitud que nunca antes había conocido. Amaba a mis 3 hijos por igual, Joaquín y Beatriz, mis hijos biológicos, y Tomás, mi hijastro. La sangre no importaba. Todos eran mis hijos. Una noche, la tía Catalina estaba en casa ayudando con los niños cuando nos sorprendió una voz familiar que venía de la televisión. Eran más grandes que la vida misma, eran mis padres. Mi padre estaba de pie en un podio, saludando a una multitud que lo ovacionaba. El titular en la parte inferior de la pantalla decía: Adán Jiménez anuncia su candidatura para alcalde. Mi corazón casi se detiene. Habían pasado años desde la última vez que vi a mis padres, aunque fuera solo en una pantalla. Mi padre se veía mayor, su cabello estaba gris, pero sus ojos aún tenían esa misma mirada severa y decidida que recordaba también mientras lo veíamos hablar sobre los valores familiares y la integridad moral. El rostro de la tía Catalina se torció de ira. Hipócritas, escupió, su voz temblaba de furia. Me volví hacia ella, sorprendida, y le dije: ¿Catalina? Ella respiró hondo, sin apartar los ojos de la pantalla. Hay algo que necesitas saber, Laura, algo que han mantenido oculto durante años. ¿Qué? Pregunté confundida. Lo que me dijo a continuación me sacudió hasta lo más profundo. Hace muchos años, antes de que Julia y yo naciéramos, mis padres tuvieron su primer hijo, un niño, pero nació con discapacidades físicas severas, sin piernas. En lugar de amarlo y cuidarlo, lo dejaron en el hospital, demasiado asustados de que les causara vergüenza. Sentí un torbellino de emociones, conmoción, incredulidad y una profunda tristeza por el hermano que nunca conocí. ¿Por qué no me lo dijiste antes?
Pregunté a la tía Catalina con la voz temblorosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, Laura. Debería habértelo dicho, pero después de lo que tus padres te hicieron, no quería aumentar tu dolor. Aquella noche, después de que los niños se fueran a la cama, tomé una decisión. Necesitaba encontrar a mi hermano. Con el apoyo de Francisco, contratamos a un investigador privado. Pasaron semanas y finalmente tuvimos una pista. Mi hermano estaba vivo. Y contra todo pronóstico, había prosperado. Era un escritor exitoso, casado y con hijos propios. Había sido adoptado por una familia adinerada que le había dado todas las oportunidades para triunfar. Conocerlo por primera vez fue surrealista. Aunque se veía diferente, podía ver partes de mí en su rostro. Su nombre era Luis, y me saludó con una cálida sonrisa y los brazos abiertos. Siempre supe que tenía una familia biológica en alguna parte, dijo suavemente. Simplemente nunca pensé que encontraría una hermana. Durante los siguientes meses, Luis y yo nos volvimos cercanos. Lo presenté a mi familia y él nos acogió en su vida junto a su esposa, Julia. Una coincidencia que me hizo reír. Y sus 2 hijos se convirtieron en parte de nuestra familia. Habían pasado 22 años desde el día en que mis padres me echaron. La vida había seguido su curso, trayendo tanto alegrías como tristezas. Mi hijo mayor, Joaquín, tenía ahora 20 años y acababa de empezar la universidad con una beca de béisbol. No podría haber estado más orgullosa del hombre en el que se estaba convirtiendo. Una tarde perezosa de martes, estaba revisando artículos de noticias cuando una cara familiar captó mi atención. Era mi padre, viéndose más viejo, pero aún con ese mismo aire de autosuficiencia. El titular decía, el alcalde Adán Jiménez habla sobre los valores familiares, una entrevista exclusiva. La curiosidad me ganó y le di clic al video. Durante unos minutos, escuché mientras mi padre hablaba sobre la importancia de la familia y los valores morales. Luego, el entrevistador le preguntó sobre sus hijos. El rostro de mi padre se suavizó en lo que yo conocía como su simpatía pública. Mira, tengo una hija, Julia. Es la luz de nuestras vidas. Trágicamente, perdimos a 2 de nuestros hijos. El dolor nunca desaparece, pero ha hecho nuestra familia más fuerte. Durante días, me consumía una rabia silenciosa. ¿Cómo se atrevían a borrarnos a mí y a Luis, fingiendo ser figuras trágicas y simpáticas? Casi como si el destino interviniera, Luis llamó. Laura, adivina qué. La próxima semana haré una firma de libros en nuestra ciudad natal. Sería muy importante para mí si pudieras venir. No me lo perdería por nada del mundo, le dije, con un plan ya formándose en mi mente. La semana siguiente, me encontré de nuevo en la ciudad donde crecí. Mientras caminaba por las calles familiares, los recuerdos volvieron a toda prisa, algunos buenos, pero muchos dolorosos. Los aparté, manteniéndome enfocada en lo que necesitaba hacer. La firma de libros se llevaría a cabo en el salón de baile del hotel más prestigioso de la ciudad. Al entrar, me di cuenta de que Luis no había exagerado. Parecía que la mitad de la ciudad estaba allí. Celebridades locales, líderes empresariales y políticos estaban mezclándose, esperando que comenzara el evento. Y ahí, en la primera fila, estaban mis padres y Julia, mi padre. Ahora, como alcalde, se veía como todo un distinguido político. Mi madre, elegantemente vestida, sonreía y saludaba a las personas que conocía. Julia estaba sentada a su lado. Aún no me habían notado. Encontré un asiento cerca de la parte trasera. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Luis subió al escenario en su silla de ruedas entre fuertes aplausos. Se veía seguro y cómodo bajo los reflectores mientras comenzaba a hablar sobre su libro y su vida. Vi a mis padres asintiendo, tratando de parecer comprensivos. Nací con una discapacidad severa, dijo Luis, sin piernas y con otros problemas de salud. Mis padres biológicos me abandonaron en el hospital, incapaces o no dispuestos a cuidarme. Observé a mi padre de cerca, pero su expresión no cambió. Ningún reconocimiento, ninguna vergüenza, solo la mirada ensayada de un político mostrando preocupación por la historia de otra persona. Es una historia triste, continuó Luis, pero tuve suerte. Fui adoptado por una maravillosa familia que me dio todas las oportunidades para tener éxito. Sin embargo, siempre me pregunté sobre mi familia biológica, quiénes eran y por qué me abandonaron. La sala estaba completamente en silencio. Todos se concentraban en Luis mientras hablaba. Mi corazón se aceleraba, sabiendo que se acercaba el momento que lo cambiaría todo. Entonces Luis sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de humor y determinación. Pero esa no es el final de mi historia, dijo.
verán, encontré a mi familia. Mi hermana Laura está aquí hoy. Se volvió hacia mí, extendiendo su mano. Laura, ¿te unirías a mí en el escenario? Un murmullo recorrió a la audiencia cuando di un paso hacia la luz. Muchos rostros mostraron reconocimiento. Después de todo, había crecido en esta ciudad. Pero las reacciones más dramáticas estaban en la primera fila. Los rostros de mis padres se pusieron pálidos, sus expresiones cambiando entre shock, miedo y comprensión. Julia parecía haber visto un fantasma. Sabían que su imagen cuidadosamente construida estaba a punto de desmoronarse. Mis padres se levantaron rápidamente, claramente planeando una salida apresurada. Pero no iba a dejarlos escapar de la verdad nuevamente. Mamá, papá, por favor quédense, llamé, mi voz resonando en la sala ahora silenciosa. Creo que es hora de que tengamos una conversación honesta, ¿no les parece? Mis padres se congelaron, atrapados por las miradas de toda la audiencia. Lentamente, de mala gana, volvieron a sentarse. Tomé una respiración profunda. Muchos de ustedes me conocieron mientras crecía. Conocían a mi familia. Pero hay mucho que no sabían, mucho que ha estado oculto durante demasiado tiempo. Y entonces les conté todo, como mis padres abandonaron a Luis en el hospital porque se avergonzaban de sus diferencias físicas, como habían ocultado su existencia, construyendo su reputación sobre mentiras. Y luego la historia se repitió. Continué, mi voz se hacía más fuerte. Cuando quedé embarazada a los 19 años, no me ofrecieron apoyo ni comprensión. Me exigieron que abortara, aunque los médicos advirtieron que podría dejarme infértil. Cuando me negué, me echaron de la casa, embarazada, sola y abandonada, todo para proteger su imagen perfecta. Se escucharon jadeos y susurros que se extendieron por la multitud. Vi las miradas de disgusto dirigidas hacia mis padres, que parecían encogerse en sus asientos. Durante años, los escuché hablar sobre los valores familiares y la moralidad. Dije con la voz llena de emoción. Pero sus acciones cuentan una historia diferente. Abandonaron a 2 de sus hijos cuando más los necesitábamos. Nos borraron de sus vidas para mantener su imagen perfecta. La sala estalló en caos. La gente gritaba, algunos a mis padres, otros entre ellos. Los periodistas que habían venido por una simple firma de libros ahora tomaban notas furiosamente o hablaban por sus teléfonos. En medio del alboroto, fijé mi mirada en mi padre. El hombre que alguna vez me pareció tan poderoso en mi infancia ahora se veía pequeño y derrotado. Mi madre lloraba abiertamente, y Julia se quedó congelada, su rostro lleno de sorpresa y confusión. En los días que siguieron, la historia explotó. Estaba en todas las noticias locales, luego en las nacionales. La carrera política de mi padre se desmoronó de la noche a la mañana. El hombre que predicaba sobre la integridad y los valores familiares fue expuesto como un hipócrita. Su puesto como alcalde se volvió insostenible y en menos de una semana, renunció, citando razones personales. Todos sabían la verdad. La universidad donde enseñaba rápidamente se distanció de él, despidiéndolo. En medio de todo el caos, una cosa quedó clara. Mi hermana Julia tomó su decisión. Se mantuvo firmemente del lado de nuestros padres, negándose a enfrentar la verdad. Durante una breve llamada telefónica, me espetó, has arruinado todo. No vuelvas a contactarme. Estás muerta para mí, igual que para mamá y papá. Pero la vida tiene una forma de sorprenderte cuando menos lo esperas. Unos días después, recibí una llamada de un número que no había visto en más de 22 años. Era Pablo, el esposo de Julia y el padre de mi hijo mayor, Laura. Dijo, con una voz vacilante y casi tímida, he estado pensando en nosotros, en lo que pasó, Julia y yo. No podemos tener hijos. Y pensé, bueno, tenemos un hijo juntos. Tal vez podríamos ser una familia. No pude evitar reírme. Pablo, tomaste tu decisión hace 22 años. Me dejaste cuando estaba embarazada de tu hijo. Te casaste con mi hermana. Y ahora, solo porque no puedes tener hijos con ella, ¿crees que puedes regresar a mí? No, así no es como funciona. Pero Laura. No, Pablo, tengo un esposo maravilloso y una hermosa familia. No te necesito y ciertamente no te quiero. Ade. Colgué, sintiendo un cierre que no sabía que necesitaba. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Al día siguiente, recibí otra llamada inesperada, esta vez de los padres de Pablo. Laura, preguntó una voz titubeante, soy Laura, la madre de Pablo. Acabamos de enterarnos de Joaquín. ¿Es verdad? ¿Tenemos un nieto? La conversación que siguió fue emotiva y reveladora. Pablo y mis padres les habían dicho que había tenido un aborto y que había huido.
Habían pasado años creyendo que su nieto nunca existió. Nos gustaría conocerlo, dijo Laura, con la voz temblorosa, si está bien contigo, claro, entendemos si no quieres que estemos en sus vidas. Pensé por un momento. Los padres de Pablo no eran responsables de lo que Pablo hizo ni de las mentiras que mis padres contaron. Ellos también habían sido engañados. Está bien, dije finalmente, hablaré con Joaquín y veré si. La reunión entre Joaquín y sus abuelos fue sorprendentemente bien. Hubo lágrimas, abrazos y muchas historias por compartir. Joaquín, siempre de buen corazón, los recibió con los brazos abiertos. En los meses que siguieron, la vida se acomodó a una nueva normalidad. Luis y su familia se convirtieron en una parte regular de nuestras vidas, llenando nuestro hogar de risas y amor. Tía Catalina y tío Santiago se desvivían por todos los nietos, biológicos o no. En cuanto a mis padres y Julia, solo escuchaba fragmentos sobre ellos. Se habían mudado, tratando de escapar del escándalo. Parte de mí sentía lástima por ellos. Pero sabía que había hecho lo correcto al decir la verdad.